Hello, bienvenidas a un nuevo episodio. Un episodio que nos va a mostrar cómo tal vez las personas genuinas, las personas humildes, las personas sencillas pueden triunfar. Esas personas que a veces sienten que tienen miedo de llegar a una ciudad grande, que tienen miedo de avanzar, que tienen ese miedo de creer que no lo van a lograr. Y hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Carito. Carito es una mujer completamente increíble, es un ejemplo de vida que aunque tiene tan corta edad, sus resultados, su transformación y todo su proceso, sé que te va a encantar, te va a inspirar, así que tienes que quedarte hasta el final porque esta historia merece ser escuchada. Carito, gracias infinitas por estar acá conmigo, gracias infinitas por darte este espacio de inspirar a todas estas personas, de contarles quién es esta mujer tan maravillosa que está a mi lado. Cata, muchas gracias por la invitación. De verdad, es un honor para mí estar aquí junto contigo. Me siento muy emocionada de poder contar mi historia y poder llegar a muchas personas que se puedan impactar y claramente que yo pueda ser inspiración de pasar muchas cosas, de que sí se puede lograr cosas que Bueno, muchas veces no logramos. contémosle a las personas quién es Carito Rivera. Yo soy una niña de pueblo, llego del pueblo a la ciudad en el 2019. Me enfoco como tal a cumplir unas prácticas de trabajo aquí Sí. en la ciudad de Bogotá. Recuerdo que llego con 2 maletas que eran mis bolsas de basura y venía mi ropa en una van. Y llegué a la ciudad con mucho miedo porque nunca había estado sola en ella. Venía, como te digo, del pueblo donde no sabía ni coger una buseta, porque pues en el pueblo todo es muy cercano a poder enfrentarme y soltar mis miedos. Carito, ¿en qué pueblo vivías? Yo soy de un pueblo en el Tolima que se llama Purificación. ¿Y a cuánto tiempo queda de Bogotá? 6, 7 horas 6, 7 aproximadamente. horas. En bus. Ok, ¿tu familia aún vive allá? Sí, mis papás están allá. Bueno, más que del pueblo, soy de un corregimiento literal de una vereda. O sea, Listo. como a las afueras del pueblo, mis papás aún viven allá. Tus papás aún viven allá. ¿A qué se dedica tu familia? ¿Qué crees que fue eso tan valioso que inculcó la familia de Carito para que Carito diera ese paso de ir a la ciudad? Bueno, incluso fue un tema de miedos porque fui la primera hija que salió a la capital. Wow. Entonces, mi papá es operador de planta en una petrolera y mi mamá es ama de casa. Somos 3 hermanos, yo soy la del medio. Y mi hermano de mayor había ido a la ciudad de Ibagué a estudiar en la universidad, Sí. pero ya yo no había tenido la misma oportunidad de mi hermano, sino que yo empecé a estudiar en el SENA. Sí. Yo tenía una mentalidad y era que quería irme para la capital y a mi papá le daba mucho miedo porque me decía incluso, Bogotá es una ciudad muy grande para ti. Eso me lo decía. Y se me acabó mi etapa de estudio. ¿Qué estudiaste en el SENA? Yo salí de 11 con un técnico en asistencia administrativa y fui a completar el tecnólogo como gestión empresarial. Entonces estoy alineada como a esa área administrativa. Pero siento que la gestión empresarial la estudié para no quedarme sin estudiar, porque si no perdía como el cupo y yo sabía que no iba a poder entrar directamente a la universidad. Entonces fue como el salto de poder seguir en esa misma ruta en el SENA. Bueno, entonces tus papás te decían que les daba temor, que les daba miedo que llegaras a la capital porque pensaban que te iba a quedar grande. ¿Cómo decidiste empacar en bolsas de basura y decir, no me va a quedar grande de ahora en adelante nada? Tenía que buscar la etapa práctica y mi papá quería que la buscara en Ibagué, pero yo no me sentía cómoda en esa ciudad. Entonces yo empecé a buscarla en Bogotá sin saber nada, o sea, sin pensar lo que me iba a pasar.
Recuerdo que estaba en casa y me respondió una empresa y tuvimos una conversación vía WhatsApp, pero fue videollamada, donde fue la entrevista. Y en la entrevista me dijeron, ¿estarías dispuesta a venirte a Bogotá? Y yo le Sin dije duda. sí, sin saber qué iba a pasar. Uy. De ahí no pasó ni 2 días cuando ya tenía que armar todo para salir a firmar contrato y llegar a Bogotá directamente a trabajar. ¿Cómo llega esa niña? ¿De cuántos años llegaste a Bogotá? De 18 años. ¿Cómo llega esa niña de Bogotá de un corregimiento a 7 horas? 7 horas te demorabas hasta Bogotá. Sí. ¿Cómo llega esta niña de 18 años? ¿Con qué ilusiones llega Carito a Bogotá? Con mucho miedo y nunca pensaba lo que iba a dimensionar o lo que había en un después. Como que, es que no sabía ni montar en bus, nunca había montado en bus sola. No habías montado ni en un bus, Carito. O sea, ¿qué transporte tenías en tu corregimiento? ¿En qué montabas? Bueno, en el pueblo es muy común la moto. Sí. Yo aprendí a manejar moto incluso a mis 7 años, porque pues es muy fácil. Entonces mamá me llevaba al colegio en moto y cuando no podía mamá pagábamos una ruta, que era la ruta que llevaba a los de la vereda al pueblo, al colegio. Ok. Entonces, de verdad que recuerdo que ese primer día, o bueno, cuando llegué a Bogotá, tuve la oportunidad de llegar donde una tía. Ujú. Claramente mi tía pidió hasta permiso ese día, el primer día que yo tenía que ir a firmar contrato. Y me dijo, esta es la ruta para tu trabajo. Cogió, me dio la mano, me montó ese primer Transmilenio y me llevó al trabajo. Me dijo, Sí. de aquí me voy a ir a trabajar. Esta misma ruta te tienes que devolver a casa. ¿Qué sentías a Carito sola en esa ruta ante una ciudad tan grande y una niña tan pequeña? Siento que el miedo, pero decía, en algún momento tendré que llegar a casa. Entonces, el enfrentar ese miedo. Dale. Enfrentar ese miedo. El mismo miedo que puedes estar sintiendo hoy contando tu historia, porque muy pocas veces te has desahogado y muy pocas veces las personas saben lo que hay detrás de todo esto. Empieza una Carito a trabajar. ¿Y cómo fue esa experiencia en ese primer trabajo? Fue muy fuerte porque la persona que me estaba enseñando pensaba como si ya tuviera la experiencia del mundo. Sí. El entrar en el mundo laboral para mí fue como que yo nunca había estado en un mundo laboral de esa manera. Y es como que ya te lo expliqué una vez. No te lo vuelvo a decir. No te lo vuelvo a decir. Lloré haciendo mis prácticas de el SENA. ¿No fuiste feliz? No fui feliz. Pero sabía que esa niña no se quería devolver al pueblo. Sabía que esa niña tenía que enfrentar y romper sus miedos y ser esa persona que le iba a llevar a otro nivel. No sé cómo, no sé de qué otra manera, pero sé que en todas las prácticas lloré. Y tenía 2 lindos ángeles que solo me daban fuerza, porque no podían hacer mayor cosa que darme fuerza, y se los agradezco un montón, que también trabajaban en esa compañía, que era con quien yo me desahogaba, y también esos angelitos tenían como mi misma ruta en el Transmilenio, y algo le agradezco a Dios, es que siempre me puso ángeles en el camino. Eso, siempre me los puso. Entonces esas personas de venir de una niña que incluso le costaba tomar límites, porque no tenía como el valor de decir o de defenderme, a ellas darme el valor para aprender a hacerlo, y que como mujer podía yo como lograr muchas cosas. ¿Qué pasó después de esas prácticas? ¿Terminaste las prácticas y empezaste a buscar trabajo? ¿O qué deseaba la Carito de esa época? Yo siento que, digamos que mi camino, por mi propia cuenta,
Sabía que debía estudiar, pero claramente como ganaba un mínimo no tenía la oportunidad para como pagarme mi universidad. Y sabía que no contaba, digamos, monetariamente con el apoyo de mi papá. Entonces recuerdo que no me quería devolver al pueblo. Y yo como que le decía, en ese momento tenía la mentalidad de seguir trabajando. Y entré a la oficina de la directora y le dije, no me quiero volver al pueblo, quiero seguir trabajando. Uy. Entonces tuvimos una conversación, pero sí le decía, no me quiero volver al pueblo. De ahí se me acabaron mis prácticas, sí. Pero pues me hicieron incluso la despedida, porque pues fui muy colaborativa y el trabajo, aunque me costó aprenderlo, pude llevarlo a cabo. Y recuerdo tanto que un mes después de estar en entrevistas ya me desenvolvía en la ciudad, pero no era como tanto en el Maps porque pues se me estaba acabando como el internet y eso. Pero ya recorría más la ciudad a punta de direcciones para ir a entrevistas y me di cuenta lo fuerte que es salir a buscar trabajo. ¿Cuántas entrevistas tenías en el mes, en la semana? No podría decirte que aplicaba muchas, pero podría tener 2 o 3. De esas 2 o 3 tenía que caminar 30, 40 minutos para llegar y yo llegaba sudada a presentar una entrevista, donde a veces no sabía si era el puesto que quería, porque como no tenía experiencia laboral me tocaba aplicar al principio a lo que fuera que se pudiera encaminar, porque todavía no tenía un título profesional. Sí. Estaba haciendo unas prácticas de un tecnólogo. Cuando recuerdo que estaba saliendo de una entrevista, había un sol súper fuerte, tenía que caminar como 25 minutos para llegar a la estación de Transmilenio y recibo una llamada. En esa llamada era la directora de la empresa, donde me dijo, Carol, ¿reconoces mi voz? Ajá. Y me dijo, pude lograr por ti que puedas estudiar, porque yo le dije que quería seguir estudiando. Pude lograr por ti el que te quedaras. Wow. Aún quisieras trabajar. Y yo, claro, yo empecé a llorar y le dije que sí. Y pues en realidad fue muy emotivo porque yo no, como que las puertas por fuera totalmente cerradas. Uh-huh. Ya volví, pero volví con unas condiciones de que tenía que estudiar mi profesional. Sí, y empezaste entonces a hacer la carrera profesional y a trabajar. Y a trabajar al tiempo. Eso fue en el 2019-20. Sí. Y ahí ya seguía trabajando con la persona que me guiaba en las prácticas, pero me decían, ya ella no va a ser quien te lidere. Uh-huh. Tú ya tienes la misma autoridad para liderarte y ella va a ser tu jefe. Porque todos sabían el contexto. Wow. Entonces también fue un punto, y bueno, fue una empresa que hoy por hoy agradezco, que quiero porque me dio como esa etapa inicial y la oportunidad de poder estudiar a la universidad. Incluso tuve un ascenso. Sin embargo, cuando llegó pandemia, la empresa era del sector salud y cayó. Claramente. Lo que muchas veces nosotros llamamos seguro, también como empresarios pueden fracasar, pueden caer. Si hay algo que tenía claro cuando trabajaba en empresas de salud, yo trabajé en un hospital más de 10 años y era la puerta de salida. Y cuando yo hablo de la puerta de salida es que no hay nada seguro. Una empresa también puede quebrar, también puede despedir a sus personas, a sus colaboradores. Una empresa también puede fracasar. Entonces, cuando las personas quieren ese lado seguro, ¿qué es seguro para ti? ¿Qué es lo que estás buscando hoy que tenga firmeza? Entonces, creo que, Carito, ¿qué te llevó a ti en ese momento a pensar y saber que la empresa que tú considerabas segura estaba quebrando? Mi primer pensamiento es,
jamás en la vida vuelvo a depender de un solo ingreso. Ok. ¿Y ese pensamiento fue a los 20 años? A los 20 años, porque incluso yo era tan como ahí a la empresa que a veces sentía mucha carga de estrés y los pagos no los hacían ya últimamente cumplidos. Incluso esta es la hora y aún no recuerdo mis 3 meses de pago y la liquidación. Un poco compleja. Un poco complejo, pero siento que lo que a uno más le teme en la vida me llegó. ¿Qué pasa? Que a mis 21 años, debido a esa situación, empecé a sacar tarjetas de crédito para tapar huecos, abrir huecos y tapar huecos. Claro, y como venías de un trabajo estable, entonces te empezaron a prestar los bancos dinero o tarjetas, pues como para que tuvieras flujo de caja. Tuve 3 tarjetas de crédito. 3 tarjetas de crédito. ¿Qué pasó con esas tarjetas? Ganando $330. Te ganabas $330 al mes en ese momento y te dieron 3 tarjetas de crédito. ¿Qué pasó con esas tarjetas de crédito? Que no tenía la educación financiera requerida para poder sostenerlas y que cada vez la deuda, o sea, me endeudaba y no tenía, los mandaba 12 meses. Pasa el tarjetazo. Tarjetazo. Uno siempre es tarjetazo. Los mandaba 12 meses y ya como que en un punto de esa bola de nieve de la deuda se convertía más grande que mi salario, pagar el arriendo, pagar mi universidad, la comida, el transporte, servicios públicos, wow. No daba. Y llegaba el día en que comía toda la semana espagueti. ¿Comías toda la semana espagueti porque ya tenías copada tu tarjeta y la empresa ya había dado? Porque era como lo más económico que podía comprar en el mercado, o sea, como o espagueti o lentejas, pero cada vez que comía algo era toda la semana, no me podía dar como el lujo de variar, porque tampoco no tenía el tiempo de estudiar y trabajar para prepararme el alimento. Qué fuerte, Carito, porque muchas veces vemos cuando las personas están en la cima, muchas veces vemos cuando llegan tan supremamente alto y decimos, es suerte, y no es suerte. No. Es mucho tiempo de preparación, porque todo eso es casi que una preparación. ¿Copas todas estas tarjetas? ¿Cuánto cupo más o menos tenían esas tarjetas? Yo creo que más que el cupo era lo que se crecía la deuda en intereses. Sí. En promedio a mis 21 años llegué a deber $5,000, 20, 25 millones de pesos, ganando solo $330, donde el 80%, 90% de mi salario se iba para el arriendo, porque el costo de vida en Bogotá es elevado, aunque vivía en el sur, aunque vivía en un estrato económico. En el sur, ¿ok? Que lo que pasa es que Bogotá está por estratos sociales. Sí. El sur, estrato 3, algunos 4. El norte ya viene siendo 3, 4, 5 y más. Entonces, pues digamos que viviendo en un punto económico de estrato bajo. Bueno, ¿y qué pasó con esa deuda? Entonces, pues ganando tan poco, tenías que pagar arriendo, comías solamente espaguetis una semana entera o a la otra semana paso a lentejas, pero ¿cómo que empieza a solucionar Carito? ¿Qué hizo Carito? Ya no dormía, empezó a tener un nudo grande en la garganta. Tanto así, era tan incondicional en la empresa que sin 3 meses de pago aún seguía. Y ya llegó al punto en que no me daba más y recuerdo que era un diciembre del 2022. 31 de diciembre del 2022 pasé mi carta de renuncia porque ya no me daba más. Y recuerdo que estaba en la casa de mis papás. ¿Y por qué renuncié? Porque aún siendo un 31 de diciembre tenía una función que era ir a recibir equipos. Y yo ya estaba donde mis papás porque pues no tenía cómo solventarme y me pidieron que tenía que ir a la oficina. Yo les decía que no tenía ni para el transporte. Y ese fue el punto factor en que digo, no más. Papá, ya ahí fue como ese punto de quiebre
donde ya tú dijiste, no aguanto más, no soporto más esto, la deuda me está consumiendo, ya tengo un nudo tan grande en la garganta que ya no soporto? O sea, llegaste como a ese momento de desesperación ahí. Sí, bastante, que incluso creo que tenía una creencia limitante porque pues nosotros venimos como, ahorita esto lo sé porque lo entendí, lo fui sanando con el tiempo, pero creo que venimos programados de tenías que estudiar, trabajar, enfocarte en un solo lugar y ya. Entonces recuerdo que incluso hasta le pedí como disculpas a mis papás, como no aguanto más, pero voy a hacer esto. De ahí, pues no, empecé a buscar nuevamente trabajo, pero una prima estaba trabajando en una agencia de intercambios y me dijo, Carito, ¿por qué no haces un work and travel? Yo sin saber inglés. ¿Qué es un work and travel? Es un intercambio cultural donde yo todavía estaba estudiando en la universidad. Eso sí, no sé cómo hice, pero no la pausé. No la paraste. No me acuerdo cómo hice. Y mi prima me dijo, hagamos un work and travel. Yo ya debía $5,000 en los bancos, cada vez crecía más la deuda por los intereses. Y yo pedía plata prestada y nadie me prestaba. Claro. Mi edad, nadie me creía, tirando, nadie me los va a pagar. Y recuerdo que tenía una última, como un último cosito por quemar. Un último cartucho. Cuando uno dice, este es el último cartucho que voy a quemar porque ya no tengo más. Y yo me dije, si le digo a esta persona y me dice que sí, voy. Si me dice que no, me quedo. Bueno, para poder solventarme en el tema de los gastos, empecé a trabajar en piqueteaderos los fines de semana. Terminaba cansada y a veces salía llorando. ¿No eras feliz? No, o sea, porque toda a veces esa época de tu juventud no fuiste feliz. Solo estaba como, tengo que trabajar porque tengo que hacer plata, porque tengo deudas y porque no sé ya al punto de que cuánto me quede. ¿Cómo voy a pagar esto? Entonces, mi prima me dijo esto y yo empecé a buscar dinero y muchos no, muchos cierres de puertas, los bancos ya no, mi papá, mi familia no podía, hasta que un primo le dije y habló con su esposa, pasó un tiempo y fueron los angelitos que me dijeron que sí. Antes de eso, yo ya había escuchado como el mundo digital, como marketing de afiliados. Intenté comprar un curso, pero era muy económico y bueno, nunca pude llevarlo a cabo. Pero no pudiste llevarlo a cabo porque el programa no funcionaba, o no pudiste llevarlo a cabo porque no te comprometiste o porque no te gustó. Siento que porque no tenía el compromiso. Siento que no sabía cómo llevarlo y el estudio y el trabajo tampoco tenía el tiempo como para sentarme. Entonces digamos que ahí ya había escuchado ese mundo. Me fui a Estados Unidos. Bueno, me adelanté un montón. Mi primo me prestó el dinero. Me prestó el dinero y yo le dije, se lo prometo que en esta fecha se lo pago. Yo sin saber cómo se le iba a pagar. Yo sin saber inglés. Y te fuiste para Estados Unidos. Vinieron primero los sponsors a Ibagué, pasamos por entrevistas, mi prima me dio el listado de las posibles preguntas que iban a hacer, yo me las aprendí y fui a presentar entrevista. De ahí pasé y yo dije, bueno, ya ahora. Todo fue muy rápido, eso fue en diciembre, en febrero fui a sacar la visa, aprobada. Wow. 5 de mayo viajé a Estados Unidos. Dios. Pero siento que la misma niña con la que llegó a Bogotá sin saber cómo hacerlo es como la misma niña que tenía como ese sueño y la ilusión de salir de un país, solo que había una grave condición y era que sus pensamientos debido a su situación incluso llegaron a pensar el punto de quedarse ilegal. Pero la promesa de mi primo para prestarme el dinero fue que no me tenía que quedar ilegal. Que te devolvieras. Que me tenía que devolver. Ve, trabajas, recuperas tu dinero y te devuelves. ¿Cuánto tiempo te quedaste
trabajando y en qué trabajabas? Este es un programa de 6 meses, yo me quedé 5 meses y medio, ¿sí? Yo llegué el 5 de mayo, ¿en qué no trabajé? Trabajé en limpiando baños, trabajé en restaurantes, trabajé en parques de diversiones y en los estadios de béisbol. Y trabajaba como parrillera en el tema de la comida. Ya después, unos meses, fui adaptando más el oído y ya empecé a postularme a cashier, que es cajera. Pero me levantaba 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Entonces era un ritmo muy fuerte, dolían mucho los pies. 16 horas. Dolían, y era salir de un trabajo, ir en una patineta corriendo al otro. Tenías 2 trabajos para poder pagar tus deudas que dejaste en Colombia. Pero el primer mes fue el más difícil porque hasta que no te salga el Social Security no puedes trabajarlo. Entonces solamente iba con el sponsor. Ya cuando me llegó el Social Security, ahí sí podía postular a otros trabajos, que fue cuando ya me doblegaba y eso. Pero el primer mes fue el más difícil. Que pensé que el ir a Estados Unidos me iba a hacer millonaria, pero ni siquiera pude pagar mis $5,000 de deuda. Ah, ok. Porque primero ya esos 5,000 no eran 5,000, sino 7,000 más por los intereses. Y porque mi primo me había prestado para el programa. Entonces ahora, cada pago semanal, lo que yo hacía era priorizarle a pagarle a mi primo la deuda. ¿Qué hacía? Mandaba ese dinero a Colombia y intenté dejar mis tarjetas a tope, a mis pagos mínimos. Y de ahí seguía pagando el mínimo de cada tarjeta porque ya había llegado al punto de no pagar el mínimo. Ya no podía. Ya no te daba. Ya no me daba. Entonces te devuelves y... Entonces, llegaste con la deuda igual. Un tipo de pensamiento en que yo dije, tengo que invertir en programas, o sea, sí o sí me tiene que funcionar algo. Sí. Y empecé a invertir en muchos programas de formación de marketing, literal, como en lo que fuera, y empecé a invertir y a educarme. Y recuerdo que había pagado una formación para un marketing de afiliación, tanto así que saqué una tarjeta de crédito para hacer publicidad, se me gastó el dinero y solo tuve una venta. Pero fue mi primera venta. Pero ya viste y dijiste, esto funciona. Estaba en Estados Unidos, trabajaba 16 horas, llegaba en las noches a sentarme en una esquina a coger internet para seguir con mi universidad, porque estaba en la universidad todavía. Y aún así compraba programas para estudiar, para decir, esto tiene que ser mi salvación. Están escuchando la historia de Carito y hoy tú estás acostado diciendo, me da miedo, no sé si funciona, no sé si es para mí. Y estás viendo el ejemplo de una mujer que tenía 4 actividades a la vez y ella se encargó de que todo funcionara. Wow. Sí, que me dolía mucho que todos iban a comer, los chicos allá iban al mall a comprar cosas, llegaban con sus bolsas de ropa, y yo no me podía dar ese lujo. Sí, claro, porque tú tenías que ahorrar todo. Tenía que pagar el arriendo, porque claramente allá pagábamos arriendo, la línea telefónica y esos gastos porque incurrían por el estudiante. Pero recuerdo que vivíamos en una casa con 8 roomies para que pudiera salir un poco más económico, pero sí, el costo de vida de Estados Unidos era... ¿Qué me costó? Valorar mucho el trabajo, porque me pegó un poco en el ego de que aunque en Colombia estaba en una oficina, allá iba a hacer cualquier actividad. Sí. Me pegó mucho en el ego. Se acabó trabajé por 5 o 6 meses de esa manera. ¿Regresaste a Colombia? Regresé a Colombia. Bueno, antes de Colombia mi primo me dijo, tienes que venir a visitarme a Nueva York. ¿Te fuiste para Nueva York? Me fui para Nueva York, mi primera vez viajando sola, porque cuando fui a Denver viajé junto con mis primas. Y fui a Nueva York y llegué y fue como mi primer avión sola. Y tenía que hacer una escala en Chicago, todo en inglés, yo... Bueno, solamente duré 5 días en Nueva York, pero fue como que me sentí que yo estaba para otras cosas, ¿sabes? En ese momento fue como donde ya empiezas a pensar y a decir, necesito otras cosas en mi vida, necesito construir otro camino, necesito buscar algo más que me entregue a mí
la certeza de que puedo hacer algo diferente. Sí, exacto, porque a veces la gente piensa que porque estás en un lugar como Nueva York, estás bien o tienes todo resuelto. En mi caso no, yo tenía deudas. Sí, claro. Y bueno, duré 5 días visitando a la familia, agradecerles por la experiencia, porque si algo me dejó Estados Unidos es a salir del cuadrito en que te enseñan que aquí tienes un mundo laboral y poder decir hay vida social o hay vida en otro punto. Cuando llegué a Colombia, llegué con otro pensamiento y recuerdo que del haber intentado emprender en marketing de afiliación, había creado otra cuenta de Instagram donde seguía a referentes que estaban en esos momentos en la industria y seguía y veía a todos con sus resultados que decía, yo quiero eso. Y le empecé a escribir a todos como, mira, enséñame, yo me quedé con $1,500 de ahorro. Yo me sentía la millonaria con eso, pero tenía deuda. Yo te pago, eso es lo que yo quiero hacer, enséñame a tener resultados. Sí. Y recuerdo que una persona lo cambió todo y yo cuando le dije, me dijo, ¿sabes qué es high ticket? Y yo, no. ¿Sabes vender? Solo me dijo eso, una cosa. Me dijo, ¿sabes vender? Y yo le dije, no, pero si tú me enseñas estoy dispuesta a aprender. Y me conectó con una persona en el cual me llevó a la formación de ventas. Okay. Ahí llegué por primera vez al mundo de las ventas. Empecé a estudiar. Bueno, llegué a Colombia y encontré un trabajo, entonces seguía trabajando. Y estudiando de y nuevo. Estudiando nuevo. Ajá. Y cuando llegué a Colombia ya me gradué de la universidad. ¿Qué sentiste ese día que te graduaste? Una felicidad absoluta porque le dije a mi papá, ¿recuerdas esa niña que le dijiste que tenías miedo porque iba a llegar a una ciudad muy grande? Uy. Mira lo que lograste. Wow. Ya había salido del país incluso, entonces yo, mira dónde ha llegado. Entonces para mí fue un orgullo de que yo me pagara mi universidad Sí. y poder graduarme. Upa. De ahí, bueno, yo le metí fuerte. Recuerdo que yo llegué acá, eso fue en el 2023. Yo llegué acá, empecé a estudiar, septiembre. Hasta febrero tuve mi primer proyecto. La primera vez que hice $300 en semana y media. $300 en semana y media, lo que te ganabas en un mes cuando estabas trabajando allá mismo en Bogotá. Exacto. Ok, semana y media, listo. ¿Qué hiciste con esos primeros $300? ¿Qué sentías? Pagar las deudas de la tarjeta de crédito, pero sentí una emoción y solamente recuerdo que me echaba la bendición y le decía gracias Dios. Ok. Pero yo hacía como si no veía nada, todas las tarjetas de crédito. Un año me costó para salir de mis deudas y te voy a decir porque esto es un momento en que no lo voy a poder olvidar. Fue 17 de diciembre, vi la cuenta de lo que había hecho en todo el año. 17 de diciembre del 2023. Sí. Vi la cuenta de lo que había hecho en el año, hice las cuentas de lo que debían todas las tarjetas con los intereses y me fui al centro comercial más cercano, donde sabía que podía estar esos 3 bancos a los que les debía. Saqué el dinero en efectivo, llegué al primer banco, ¿cuánto te debo? Tome. Llegué al segundo banco, ¿cuánto te debo? Tome. Llegué al tercer banco, ¿cuánto te debo? Tome. Wow. Regálame mis paz y salvos. Ese día se me quitó el nudo en la garganta y el peso que tenía encima. Claro. Wow, Carito, ahí te liberaste, ahí empezaste a vivir otra vida, empezaste a vivir otra Carito porque empezaste a ver el mundo de las ventas como la solución para mejorar todo. O sea, es que muchas veces nos dicen, el que sabe vender no se muere de hambre, pero es que es real. Es real. Cuando nosotros aprendemos una habilidad, cuando aprendemos la técnica, cuando tenemos este proceso, sabemos que podemos construir lo que siempre hemos soñado. Y empiezas a ganar en dólares. Exacto. Y empiezas a ganar en dólares, pero viviendo en Colombia. En Colombia, que no es lo mismo. Ok. Y ahí empecé a subir contenido. Empecé a subir contenido sobre ventas y algunas, las que eran mis amigas en ese momento se empezaban a reír de mí. Las del pueblo. Sí. Y voy a decir algo, pero al principio da pena, cringe, y después da plata. Sí. Creo que en este proceso algo pasa muy lindo y es que Dios te quita, pero también te pone. Mucho.
Y me quitó y me dolió un montón que se fueran, pero también con el tiempo empezaron a llegar personas lindas en mi vida, que por eso que yo digo que siempre Diosito me pone ángeles en mi camino para seguirme encaminando. Entonces, eso pasó. Al principio en redes sociales me decían, Carol, no hables de eso, Carol, no hables de dinero, Carol, eso es malo, el dinero, hablar de eso es malo. Y en ese momento se pusieron famosas las pirámides. Ujú. Carol tenía un ahorro de lo que ya estaba gestionando como closer y cayó en una pirámide. Ok. Pero voy a contar algo, y es que no solamente cayó ella, sino que había metido a 7 personas más. Sí. Se cayó esa pirámide, pero yo decía algo en mi mente y es, ya sabes cómo hacer dinero. Ujú. Ya tenías el chip, ya Y- tenías la mentalidad. ¿Y qué pasó? Esas 7 personas se me vinieron a mí, A porque yo las cobrarte. había invitado. Claro. Gracias a la habilidad de closer de ventas, y puedo decirlo a las personas, de mi dinero, les pagué a cada una. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque empecé a entender que la relación con el dinero que tenía que llevar yo, o sea, más que un tema externo, tenía que llevar yo una mejor relación con el dinero. Y igual volvió la carga. Entonces yo, para quitarme esa carga, Pagaste. respondí. Ok. Pero ya era Pero ya diferente. seguías como closer, o sea, ya habías empezado a vivir el mundo de las ventas y empezaste, caíste allí, pero empezaste a pagar y Ujú. empezaste a liberarte poco a poco de ¿Qué nuevo. pasa? Que empecé a trabajar por proyectos, y esos Sí. proyectos eran trimestrales, entonces no Sí. eran ingresos 100% mensuales. Entonces, igual, como que buscaba, trabajaba mi marca, y de esa manera, pues, cometí otro error, pero ya sabía cómo poder remediarlo. Ujú. De ahí, pues, quiero decirte que hubo un punto en mi vida en que mi hermano como que tuvo la oportunidad de crecer. Yo ya me había independizado con mi hermano, y ya duramos como 2 años, y él quiso independizarse junto con su novia. Eso también fue otro dolor para mí, porque yo me dije, se fue, y yo cómo voy a pagar el arriendo y cómo voy a pagar los servicios sola, ya a enfrentar esos miedos. Wow. Ya generar una responsabilidad desde un hogar donde te tocaba a ti solita. En ese momento, pues mi hermano se fue y yo quedé y entré en depresión. Uy, Carito, has sido muy fuerte. A tu corta edad te ha pasado de todo, o sea, wow. Voy a decir algo que me va a dar pena decir, pero entré en tanta depresión que no me quería ni levantar de la cama, ni me quería bañar. Sí. Pero ya estaba en el mundo de las ventas. Entonces, como que me levantaba por inercia cada día a poder responder. ¿Cómo llegas a conocer a Cata? En todo eso, o sea, ese mundo de Caro, ¿cómo fue cómo llegas a conocerme a mí? Yo estaba trabajando en un proyecto, y pues yo agradezco mucho a Cata por darse la oportunidad de que yo esté cerca, porque estaba trabajando en ese proyecto que era trimestral. Y recuerdo que a ti te contrataron para ser la líder de ese proyecto, y a ti te dijeron, Cata, tenemos un closer, pero si tú traes de tus closers y si no la deseas, la podemos sacar. Sí. Y recuerdo que tú les preguntaste a ellos, ¿y ella vende? Sí. ¿Y ella vende? ¿Y si vende, por qué la tienen que sacar? Siento que eres la persona más humana en poderte permitir conocer esa parte de mí, porque desde que tú llegaste a mi vida me has dado visión, me has dado metas, porque estaba encerrada en una cuadrícula y me estaba ya metiendo en esa zona de confort. Entonces yo venía a ganar entre 600, $1,000 trimestrales, así. Pero cuando tú llegaste me mostraste un amplio mundo de crecimiento que Carol empezó a ser diferente. ¿Cómo fue sus ingresos antes y después de Cata? Cata, esos ingresos antes no superaban los $1,000 cada 3 meses. Y desde que te conocí están entre $2,000 a $4,000 mensuales. Uy. Entonces, hoy pues me estoy entrenando como líder comercial
contigo, Sí. que me has entregado una visión de crecimiento en este mundo, que hoy esa niña que llegó con miedo, con baja seguridad de sí misma, hoy es otra persona. Me has transformado un montón este camino, tanto así que le pude cumplir el sueño a mi mamá de montarla una primera vez en avión y llevarla al mar. Ay, no, qué linda, me encanta. Yo creo que esta profesión nos lleva a cumplir no solo los sueños de nosotros, sino los sueños de nuestras familias, y eso es muy bonito. ¿Qué te decía tu mamá cuando llegó al mar? Cuando podía ver la claridad, cuando podía ver a esa niña que aún tan joven la estaba llevando con un paso más allá. Mi mamá lloró cuando despegó el avión y yo tengo ese video. ¡Ay, linda! Y llegamos a Santa Marta. Y el Sí. aeropuerto de Santa Marta, pues apenas sales del aeropuerto y queda el mar. Cuando yo la veo a ella, que ve el mar y que es de total como felicidad y orgullo, es como cambia la cara por total. Ay, no, Entonces, Carito, me encanta. yo he pasado muchas fases, pero también siento que con mi ejemplo puedo hacer que los miembros de mi familia también puedan cambiar. Y no solo ellos, cualquier persona de mi edad que también viene o pasa por ciertas circunstancias, decirles que abran la mente y que pueden llegar a hacer muchas cosas más. Wow. Carito, creo que el ejemplo es brutal, es súper bueno, porque hay personas muy jóvenes con mucho miedo buscando solamente la estabilidad de una empresa. Tú les estás mostrando la estabilidad de un ser humano, el levantarse tranquila, el sonreír, el hacer con tanto amor. Hoy, ¿cómo vendes? ¿Qué haces? ¿Sigues siendo closer? ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué nicho estás trabajando? Claro que sí, yo soy closer ahorita de un proyecto en el nicho de las finanzas, en la parte de inversiones, y pues digamos que trabajo diariamente pues hablando con los clientes que desean hacer una transformación en sus finanzas, en sus Sí. inversiones, en su capital. Y eso me ha llevado mucho a poder desbloquear de que sí hay dinero, de que uno a veces dice es muy caro o no tengo o más bien no lo hago porque no tengo dinero, pero me doy cuenta de que el mundo y la sociedad sí existe mucho dinero, que solo depende de ti de encontrar la manera correcta para hacerlo y de una buena manera. Tanto así que pues ese proyecto me ha cambiado la vida. ¿Qué consejos le puedes dar, Carito, a esos closer que tal vez están hoy en un momento como estuviste tú, con $600 cada 3 meses, con $1,000 cada 3, a pasar a tener entre 2,000 y 4,000 al mes? Porque si vamos a hablar de $4,000 al mes, estamos hablando de, en Colombia, mucho dinero. Estamos por encima del salario de un médico, estamos por encima del salario de un profesional. Yo se los digo porque yo trabajaba en el área de la salud. Yo tenía mi posgrado, tenía mi pregrado, tenía todo el proceso administrativo y yo me ganaba $1,000. Entonces, ¿qué le puedes decir hoy a esas personas que también están sintiendo miedo, o qué consejos para que mejoren sus ventas? Tú vendes en videollamada, tú vendes en chat, ¿qué consejo le puedes dar para que puedan aumentar esas ventas o esos ingresos? Primero, que se autoevalúen. Siento que el tema de las ventas es un tema de conexión, es un tema personal, pero también es un tema de estructura, y que a la hora de autoevaluarse solamente piensen que la persona que están hablando al frente está buscando una solución y ustedes son ese puente ideal para llevarla desde un problema a una transformación. Entonces tú eres esa persona que la coges de la mano a abrirle un mundo de solución. Por ejemplo, tú me mostraste una visión, yo estaba desde un punto y ahora estoy pues caminando a otro. Y eso te lo agradezco. Algo que no voy a olvidar es que el año pasado tuve la oportunidad de ir a México y a Brasil, y yo tenía mucho miedo de ir a México porque yo decía, si tengo para uno, no tengo para el otro. Pero como ahora soy closer, pues ahora me tengo que debatir objeciones a mí misma. Y recuerdo que llegamos a México y tan solo en un día tú me dijiste, recibiste una llamada de que estaban necesitando closers y dijiste,
Carito, ¿quieres trabajar? Y yo, ¿en dónde firmo? Y México se pagó. Y te puedo decir que la experiencia de Carol como closer para llegar a trabajar con uno de los de una de las agencias top 20 del mercado de Brasil, que lleva 10 años de diferencia al mundo de la TAM, me hizo desbloquear mucho nivel y eso te lo agradezco mucho a ti. No solo esos 2 días, más que a nivel financiero, se pagaron el viaje, pude llevar conexiones, relacionamientos, que ya otras personas, que yo como de manera personal me sentía en otro nivel. Y eso llevó mucho a crear un valor. Entonces, algo que les puedo decir es que me escribían ahorita, me siento frustrado porque no encuentro proyecto, no sé qué, no se rindan. Algo muy lindo de aquí es que entre más pronto reciban el no, entre más rápido reciban el no, va a haber un sí. Y que ese sí puede ser la puerta de que te van a abrir en muchos espacios más. Y ahí es donde Dios, el camino, te lo va a permitir. Qué linda. Carito, yo quiero que le entregues un mensaje a la Carito que lloraba, a la Carito que tenía un nudo en la garganta. ¿Qué le dirías hoy a esa Carito para que se sienta tan orgullosa? Gracias, Carito, por no haberse quedado con el qué pasaría si lo hubiera intentado. Gracias, Carito, por sin tener el medio, lanzarse. Sí. Gracias, Carito, porque aunque la mente le decía que no, no hay, no tengo, está muy caro, aún así dio el paso. Y hoy estar sentada aquí, jamás me hubiera imaginado vivir este camino, porque estoy parada en oraciones correspondidas, en oraciones que en algún momento le pedí a Dios. Qué lindo. Y tú has sido la puerta para unirme ante esas personas. Linda. Bueno, Carito, invitemos a todas estas personas que hoy pueden tener ese nudo en la garganta, que tienen ese miedo, que tienen esa sensación de que no lo voy a lograr, a que lo intenten una vez más. Tienes lágrimas en los ojos, yo sé que es de felicidad, yo sé que es de cambio, yo sé que es de grandeza porque eres un ser humano increíble. Invítalos, porque ellos también pueden tener un cambio como el tuyo. Solo quiero invitar a que se den la oportunidad de practicar algo nuevo, de que ustedes creen una habilidad y que se crean que ustedes pueden con todo. Porque en esta vida, si lo crees, lo creas. Y que van a haber personas en el camino que serán esos angelitos que te van a ayudar a conectar con esos siguientes pasos. Así que hoy una chica que viene del pueblo, viviendo ahora en uno de los mejores sitios de Bogotá, ayudándole a sus papás cuando puedo y quiero, solamente se permitió a quedarse, a que cada vez que en su mente se ponía una limitación, iba por más grandes cosas y no se quería quedar con el qué pasaría si lo hubiera intentado. Esta historia sé que te puede tener con lágrimas en los ojos, pero lo más importante es que te tenga con la fe y la certeza de que lo puedes hacer. Gracias por escuchar la historia de Carito, gracias por acompañarnos en este episodio y prepárate porque tendrás muchos más. Chao, chao.